El año era 1307, y en toda Europa los susurros de la oscuridad resonaban en los pasillos de las catedrales. Y si te dijera que algunas de las instituciones religiosas más poderosas de la Edad Media ocultaban secretos tan perturbadores que sacudirían los mismos cimientos de la fe. Hoy nos adentramos en las crónicas sombrías que los escribas medievales temían registrar, en los rituales prohibidos que supuestamente tenían lugar tras muros consagrados y en las revelaciones explosivas que acabarían por derribar órdenes religiosas enteras. Pero antes de comenzar este viaje al inframundo medieval, debo advertirte que lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que crees saber sobre el cristianismo medieval. No son simples historias o leyendas, son relatos documentados en registros judiciales, investigaciones papales y confesiones extraídas bajo las circunstancias más extremas imaginables. El mundo medieval era un lugar donde la línea entre lo sagrado y lo profano era tan fina como una hoja de afeitar. Mientras la gente común se arrodillaba en oración ante altares dorados, creyendo que sus almas estaban en manos de hombres puros y santos, algo mucho más siniestro supuestamente se gestaba en las sombras. Las mismas instituciones que prometían salvación podrían haber practicado rituales que harían que tu sangre se helara. Nuestra historia comienza a inicios del siglo XIV, cuando el Papa Clemente V recibió informes que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la corrupción religiosa medieval. No eran acusaciones de simple codicia o maniobras políticas. Eran denuncias de prácticas rituales tan blasfemas que incluso los inquisidores más endurecidos tenían dificultades para registrarlas. Imagina esto. Una fría mañana de octubre en París, 1307. El rey Felipe IV de Francia acababa de ordenar el arresto simultáneo de todos los caballeros templarios de su reino. Los cargos: herejía, blasfemia y participación en oscuros rituales que ridiculizaban al mismo Cristo, al que afirmaban servir. Pero no se trataba solo de los templarios, era la punta de un iceberg que revelaba una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos de la jerarquía religiosa medieval. Los templarios, que alguna vez fueron los guardianes más confiables de los peregrinos cristianos, fueron acusados de negar a Cristo, escupir sobre la cruz y adorar a un misterioso ídolo llamado Baphomet durante ceremonias secretas de iniciación. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Esas acusaciones no estaban aisladas en una orden rebelde. Surgían denuncias similares contra otras comunidades religiosas en toda Europa, sugiriendo un patrón de corrupción ritual que iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Permíteme llevarte dentro de una de estas supuestas ceremonias, basada en las confesiones detalladas registradas durante las investigaciones papales. Imagina una cámara iluminada por velas bajo un monasterio, donde figuras encapuchadas se reunían alrededor de un altar que no se parecía en nada a algo cristiano. Según los testimonios, los nuevos iniciados eran obligados a negar a su Salvador 3 veces, escupir sobre símbolos sagrados y participar en rituales que invertían deliberadamente cada práctica santa que se les había enseñado. Pero espera, hay más. Las crónicas hablan de algo aún más inquietante: la adoración de entidades demoníacas disfrazadas de práctica religiosa. Los investigadores medievales documentaron casos en los que comunidades enteras, de monjes o sacerdotes, supuestamente realizaban ceremonias para invocar fuerzas oscuras, creyendo que podían obtener poder terrenal mediante la corrupción espiritual. Ahora bien, podrías pensar, ¿no eran solo confesiones forzadas bajo tortura? Aunque la tortura fue utilizada en muchas de esas investigaciones, la consistencia de los relatos en distintas regiones y épocas sugiere que ocurría algo más complejo. Cronistas independientes
legados papales e incluso observadores simpatizantes registraron patrones de comportamiento similares que no podían explicarse. Simplemente como testimonios fabricados, considera el caso de la abadía de Saint-Denis, donde los monjes fueron acusados de realizar rituales nocturnos que pervertían la misa sagrada. Según las crónicas, en lugar de consagrar pan y vino en memoria del sacrificio de Cristo, esas ceremonias supuestamente implicaban la profanación de objetos sagrados y la invocación de poderes que nada tenían que ver con la salvación cristiana. El atractivo psicológico de esas prácticas oscuras se vuelve más claro al comprender la mentalidad medieval. Eran hombres que habían dedicado sus vidas a servir a un Dios invisible, a menudo recibiendo pocas recompensas terrenales por su devoción. La tentación de buscar poder tangible por medios alternativos debía ser abrumadora para algunos. Las crónicas sugieren que ciertos individuos dentro de la jerarquía eclesiástica empezaron a ver el cristianismo no como un fin en sí mismo, sino como una cobertura para perseguir conocimientos prohibidos y habilidades sobrenaturales. Pero aquí es donde la historia se torna aún más oscura. Algunos cronistas medievales informaron que esas prácticas rituales no eran actos aislados de rebeldía contra la doctrina cristiana. Más bien, parecían seguir patrones y tradiciones específicos que sugerían un sistema de creencias alternativo, organizado dentro de la propia Iglesia. No era solo corrupción, era potencialmente una inversión completa de los valores cristianos disfrazada de devoción religiosa. Las pruebas provienen de múltiples fuentes que dibujan un panorama inquietante. Tenemos el testimonio de Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios, quien inicialmente confesó haber participado en esos rituales antes de retractarse y elegir la muerte, en lugar de mantener su admisión. Tenemos los informes detallados de los investigadores papales, que documentaron ceremonias diseñadas para burlarse y subvertir el simbolismo cristiano en cada detalle. Más escalofriantes aún son los relatos de lo que les sucedía a quienes intentaban denunciar esas prácticas desde dentro. Varios cronistas medievales registran las misteriosas muertes o desapariciones de monjes y clérigos que intentaron informar sobre la corrupción ritual a las autoridades superiores. El mensaje era claro. Algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser revelados. Los propios archivos del Vaticano contienen documentos que sugieren que los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica eran conscientes de esas prácticas, pero luchaban con cómo abordarlas sin destruir la credibilidad de la institución. El propio Papa Clemente escribió cartas expresando su horror ante las acusaciones contra los templarios, pero también su temor de que una investigación a fondo pudiera revelar una corrupción tan extendida que socavaría la autoridad cristiana en toda Europa. Piensa en las implicaciones. Si siquiera una fracción de estas acusaciones fuera cierta, significaría que el cristianismo medieval albergaba una religión en la sombra que invertía sus enseñanzas fundamentales. Las mismas personas que debían guiar las almas hacia la salvación podrían haber estado conduciéndolas hacia algo completamente diferente. Los elementos rituales descritos en estas crónicas resultan particularmente inquietantes por su carácter sistemático. No se trataba de una blasfemia al azar ni de irreligión casual. Los documentos describen ceremonias elaboradas con requisitos específicos, objetos sagrados pervertidos con fines profanos y ritos de iniciación diseñados para separar de manera permanente a los participantes de la fe cristiana ortodoxa. Uno de los aspectos más sobrecogedores de estas crónicas medievales es cómo describen la transformación psicológica de los participantes. Según los testimonios, quienes se involucraban en esos oscuros rituales sufrían un cambio fundamental de carácter, volviéndose cada vez más reservados, manipuladores y hostiles hacia la práctica cristiana genuina.
Las crónicas sugieren que la participación en estas ceremonias generaba una corrupción espiritual casi imposible de revertir. Pero la historia no termina con la corrupción individual. Los cronistas medievales informaron que esas prácticas rituales estaban conectadas con redes más amplias de manipulación política y económica. Los mismos individuos que supuestamente participaban en oscuros ceremoniales a menudo estaban implicados en esquemas financieros, conspiraciones políticas y operaciones militares que servían a sus propios intereses en lugar de los principios cristianos. Los caballeros templarios ofrecen el ejemplo más dramático de esta conexión. Era una orden que había acumulado una enorme riqueza e influencia política en toda Europa, supuestamente gracias a una combinación de operaciones bancarias legítimas y la participación en rituales contrarios a la enseñanza cristiana. Cuando se expusieron sus ceremonias secretas, quedó claro que su piedad externa había enmascarado una corrupción interna de la forma más grave. Las crónicas también revelan cómo esas prácticas oscuras se difundieron por las instituciones religiosas medievales. Lejos de ser incidentes aislados, la evidencia sugiere que el conocimiento de esos rituales se transmitía de una generación de clérigos corruptos a la siguiente, creando tradiciones de blasfemia que persistieron durante décadas o incluso siglos en comunidades religiosas específicas. Lo que hace que estos relatos medievales resulten particularmente creíbles es su consistencia en distintas regiones y épocas. Cronistas independientes en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia registraron patrones similares de corrupción ritual, lo que sugiere que no se trataba simplemente de folclore local o propaganda política, sino de un fenómeno auténtico que afectaba al cristianismo medieval en toda Europa. Las consecuencias de estas revelaciones transformaron la cultura religiosa medieval. La destrucción de los caballeros templarios sacudió a la sociedad europea, demostrando que incluso las instituciones religiosas más confiables podían albergar los secretos más oscuros. Otras órdenes religiosas se encontraron bajo un intenso escrutinio, con investigadores papales examinando sus prácticas en busca de señales de corrupción similar. Quizás lo más perturbador sea cómo estas crónicas medievales sugieren que la corrupción no fue accidental ni oportunista. Las descripciones detalladas de las prácticas rituales implican que algunos individuos dentro de la Iglesia perseguían deliberadamente un camino que invertía las enseñanzas cristianas. No se trataba simplemente de no cumplir con los ideales cristianos. Estaban trabajando activamente contra ellos mientras mantenían la apariencia de devoción religiosa. El perfil psicológico que surge de estas crónicas es escalofriante. Vemos a individuos que habían retorcido su conocimiento religioso en algo que servía a la oscuridad en lugar de la luz, que habían pervertido su comprensión del poder espiritual en una herramienta para el beneficio personal, y que habían creado elaboradas ilusiones para ocultar sus verdaderas lealtades a las comunidades a las que decían servir. Estas crónicas medievales nos obligan a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la corrupción espiritual. Sugieren que las instituciones en las que más confiamos para nuestro bienestar espiritual pueden ser las más susceptibles al tipo de corrupción que transforma la práctica sagrada en algo irreconocible y peligroso. El legado de estas oscuras crónicas continúa influyendo en cómo entendemos el cristianismo medieval y la corrupción religiosa en general. Nos recuerdan que la piedad externa y la realidad interna no siempre coinciden, y que la corrupción espiritual más peligrosa a menudo se disfraza con la máscara de la devoción religiosa. Los cronistas medievales que registraron estos acontecimientos prestaron un servicio invaluable, preservando evidencia de una crisis espiritual
que de otro modo podría haberse olvidado o encubierto. Sus relatos nos ofrecen una ventana a los rincones más oscuros de la vida religiosa medieval, revelando la sombra que acechaba detrás de los altares dorados y las magníficas catedrales de Europa. Hoy, al reflexionar sobre estas crónicas inquietantes, recordamos que la autoridad espiritual conlleva una responsabilidad inmensa. El clero medieval, que supuestamente participó en esos rituales oscuros, traicionó no solo sus votos religiosos, sino también la confianza de incontables creyentes que buscaban en ellos guía espiritual. Estas crónicas de la Europa medieval revelan que incluso en una época de profunda fe religiosa, la capacidad humana de corrupción espiritual no conocía límites, y que a veces la mayor oscuridad puede encontrarse en los lugares donde menos esperamos hallarla.